Hola, vamos a ver lo que pasó detrás de It. Fue más aterrador que Pennywise, de Sepp Films. It no debería haber sido un éxito. Hoy, la mayoría recuerda a Pennywise por las películas más recientes de Andy Muschietti, con Bill Skarsgård convirtiendo al payaso en un ícono del terror moderno. Y dentro de poco, HBO estrenará una precuela que promete expandir todavía más este universo. Pero mucho antes de los efectos digitales, del marketing global y de los récords de taquilla, existió una miniserie hecha para televisión en 1990. Una donde inició todo. Producción limitada, llena de tensiones internas y con un final censurado por la cadena ABC y un Pennywise que sufría ataques de pánico en el set. Nadie apostaba que funcionaría, ni siquiera el autor de la novela original. Y sin embargo, contra todo pronóstico, terminó marcando a toda una generación. Hoy vamos a meternos en la historia secreta detrás de It, la miniserie de los 90s, y como siempre, prepárense, porque lo que pasa detrás de cámaras puede ser todavía más oscuro que el propio pueblo de Derry. ¿Qué? Antes de convertirse en una miniserie que traumatizó a medio planeta, It ya era un monstruo en forma de libro. Stephen King empezó a escribirlo a principios de los 80, en un momento de éxito absoluto, pero también de crisis personal. Llevaba más de una década publicando bestsellers uno atrás del otro. Carrie, El Resplandor, Christine, todas con su respectiva adaptación cinematográfica. Uy, imagínate eso, la presión que debía de sentir él al crear otra obra. Tenía que sacar una obra magnífica, mucho mejor que la anterior. Si no, los fans iban a estar bien decepcionados. Pero el ritmo lo estaba destrozando. Vivía atrapado entre la presión de los editores, la obsesión con superar cada libro nuevo y adicciones que lo consumían en silencio. Sí, es más, estuvo escribiendo el libro bajo los efectos de las drogas porque no le daba el cuerpo tampoco para estimularse tanto solo y escribir así. En aquel escenario nació It. King lo escribió mientras luchaba contra el deseo de sustancias y el alcohol. El propio autor admitió después que hay capítulos enteros que no recuerda haber escrito. Y como Imagínate eso, las cosas que debió de meterse para escribir eso. si fuera poco, también lo perseguían fantasmas más íntimos, los miedos de su infancia en Maine. Entre ellos, un miedo muy particular, los payasos. Esa fobia personal, mezclada con recuerdos de su niñez y una idea de un mal eterno que siempre vuelve, dieron origen a una de sus obras más ambiciosas. ¿Era un miedo personal lo de los payasos? Y él terminó convirtiendo ese miedo personal en un miedo mundial porque esta película marcó a muchos niños y les hizo generar ese miedo a los payasos a partir de eso. La novela se publicó en 1986 y se convirtió en un fenómeno inmediato. Ese mismo año fue el libro más vendido en Estados Unidos y con el tiempo superó los 500 millones de ejemplares en distribución. ¿500 millones? Chale, pero es que el tipo tiene una habilidad para escribir impresionante. Es prodigio. Convirtiéndose en una de las obras más exitosas del rey del terror. Con más de 1000 páginas, saltaba entre dos líneas temporales y mezclaba terror cósmico, drama intimista y una historia de maduración. Era demasiado grande, demasiado desbordada, incluso para el propio King. Pero precisamente por eso, muchos la consideran la obra que mejor condensa todo lo que lo obsesionaba: el miedo a crecer, el poder de la memoria y la certeza de que el mal adopta todas las formas posibles. Con semejante éxito no pasó mucho tiempo hasta que Hollywood quiso adaptarla. Pero había un problema: ¿cómo se podía meter este monstruo literario en una pantalla? La cadena ABC pensó que lo mejor era convertirla en una miniserie de 2 noches. Sí, solamente 2 episodios. Algo parecido a tratar de meter la trilogía entera del Señor de los Anillos en un videoclip. La preproducción pronto empezó a naufragar. El director original iba a ser George A. Romero, el maestro del cine zombie, pero abandonó el proyecto por diferencias creativas. El guión quedó en manos de Lawrence Cohen, que ya había escrito Carrie. Cohen se encontró con una misión imposible: recortar, reescribir y reinventar más de 1000 páginas sin que la historia perdiera el alma. Así Uy, chale, ese tipo también tuvo que hacer magia, definitivamente. quedaron fuera pasajes fundamentales, como el origen cósmico de Pennywise o la batalla psíquica con la tortuga. ABC no quería ni extraterrestres ni tortugas gigantes en horario familiar. A eso se sumaba otro obstáculo: el presupuesto era limitado, los efectos especiales rudimentarios y el tono debía ser lo bastante aterrador como para ser fiel al género, pero sin Pero esos efectos especiales yo creo que le dan su toque.
lo hacen incluso más terrorífico por lo raros que resultan siendo. Perder al público juvenil que la cadena necesitaba atraer. En resumen, It era un proyecto en donde todo podía salir mal, y quienes se fueran a involucrar con él quedarían traumados de por vida. Aunque King no estuvo presente durante el proceso, su sombra pesaba sobre cada decisión, porque adaptar a Stephen King nunca es fácil. Los productores sabían que detrás de cada libro suyo había millones de lectores apasionados y críticos despiadados esperando a ver cómo arruinaban la historia en la pantalla. Su simple nombre ya era toda una advertencia. Nadie quería tener problemas con el hombre capaz de atormentar a millones de personas con una sola oración. Con George Romero afuera y un guión recortado hasta el hueso, muchos pensaron que It estaba condenada al fracaso. Cuando King ¡Uy, qué horrible! estaba cerca de renunciar a la idea de ver la representación de sus pesadillas, apareció alguien que, contra todo pronóstico, logró mantener a flote la producción: Tommy Lee Wallace. Wallace no era ningún improvisado. Había trabajado junto a John Carpenter en Halloween y dirigió secuelas de culto como Halloween 3: Season of the Witch. No tenía el prestigio intelectual de Romero, pero sí la practicidad de alguien capaz de resolver problemas con pocos recursos. Y eso era exactamente lo que necesitaba la cadena ABC. Pero en el medio había un fantasma más perturbador que el mismo Pennywise: la relación de Stephen King con los directores que adaptaban sus libros. O más precisamente, su traumática experiencia con Stanley Kubrick y El Resplandor. Hagamos una pausa aquí porque podríamos dedicarle todo un video solo a esta historia. Cuando King vendió los derechos de The Shining, jamás imaginó que estaba entregando su criatura a un cirujano emocionalmente frío. Kubrick transformó el alma de la novela en un laberinto helado, eliminó el costado trágico de Jack Torrance y lo convirtió en un psicópata desde el minuto 1. Para King, El Resplandor era mucho más que una historia de fantasmas. Era una tragedia sobre el alcoholismo, la redención y el colapso emocional de un padre. Pero Kubrick, con su visión nihilista y su precisión quirúrgica, lo redujo a una pesadilla estilizada, donde el Y no lo hizo nada mal. terror era estético y no emocional. King También fue disfrutable esta película. lo detestó, al punto de terminar escribiendo él mismo el guión para una miniserie aparte de The Shining, solo para que fuera una adaptación más fiel a lo que él imaginaba. Fue ¿Qué? No puede ser. estrenada en 1997 y muy pocos la recuerdan tanto como la versión cinematográfica de Kubrick. Pero con este contexto, volvamos a It. El director Tommy Lee Wallace intentó esquivar el conflicto con King, pero no hubo caso. Director y autor quedaron una vez más en veredas opuestas. Solo que esta vez King fue un poco menos aterrador. Atrapado en sus propios demonios y enfocado en sus proyectos literarios, no quiso involucrarse ni en el guión ni en la producción. Apenas observaba a la distancia cómo otros recortaban y desarmaban a su criatura más ambiciosa para meterla en 2 noches de televisión. Para él, No, es que era demasiado ambicioso hacer eso. Además era un libro de 1000 páginas. It era un viaje personal, escrito entre adicciones y traumas de la infancia. Para Wallace, en cambio, era un rompecabezas televisivo que debía encajar como fuera, 2 miradas completamente distintas sobre el mismo monstruo. Chale, pero se tenían que lucir en las actuaciones para poder hacer algo bueno. Si no, iba a ser un total fracaso. El siguiente problema sería el reparto. It era una historia con 2 generaciones de protagonistas, los niños de Derry en los años 50 y sus versiones adultas en los 80. Eso significaba un doble casting y la obligación de que ambos elencos transmitieran la misma química, los mismos traumas, la misma sensación de hermandad. El mayor desafío fue encontrar a los niños para formar ese inolvidable grupo que en la novela King bautizó como el Losers Club. En la miniserie, sin embargo, lo rebautizaron como The Lucky Seven. Según testimonios recuperados, buscaban talentos que cumplieran con 3 características esenciales: sentido del humor, capacidad para enfrentar escenas dolorosas y la habilidad de transmitir miedo real. ABC reunió un grupo de jóvenes talentos que iban desde Jonathan Brandis como Bill hasta Emily Perkins como Beverly. Entre ellos también estaba un joven Seth Green que aportó su carisma a Richie Tozier antes de convertirse en una figura clave de la cultura pop de los 2000. En paralelo, el elenco adulto fue pensado como un ancla de prestigio televisivo. John Ritter, uno de los actores más queridos de la televisión americana, se puso en la piel de Ben Hanscom. Richard Thomas, famoso por The Waltons, interpretó a Bill ya adulto, mientras que Annette O'Toole le dio profundidad a Beverly, aportando una vulnerabilidad que contrasta con la crudeza del personaje en la novela. Esta combinación de rostros nuevos con nombres consolidados le dio a la miniserie un aire de legitimidad que la cadena ABC necesitaba para apostar fuerte en el prime time. Vale la pena mencionar que Jim Carrey, quien todavía no era la superestrella de
Ace Ventura o La Máscara, estuvo a punto de quedarse con el papel de Eddie adulto, pero fue reemplazado por Dennis Christopher. Una vez consolidado el grupo de amigos, Wallace se dio cuenta que no le bastaba con que los niños supieran actuar. Necesitaba que existiera una conexión real entre ellos. Para lograrlo, reunió a todo el elenco por unos días. A pesar ¿Qué? ¿Chale, los llevó de vacaciones juntos? del costo y la logística. Quería que, aunque no compartieran escenas, transmitieran que eran los mismos personajes en distintos momentos de la vida. Pero en la búsqueda del elenco parecía que todos fingían demencia en un aspecto clave de la película: Pennywise el payaso. Todavía no tenían un actor para interpretarlo, así que empezaron por buscar a alguien que pudiera conceptualizar ese horror, al menos desde el maquillaje. El encargado de darle el rostro al terror fue Bart Mixton, el artista de maquillaje y efectos especiales. Trabajó a contrarreloj, con un presupuesto que apenas alcanzaba para cubrir materiales, pero con la convicción de que, si Pennywise fallaba, toda la miniserie se vendría abajo. Curiosamente, Mixon nunca llegó a leer la novela completa. Se guió por las descripciones más icónicas y por su propia intuición. No quería un monstruo grotesco, sino algo mucho más perturbador. Un payaso que, a simple vista, pudiera ser divertido, pero que tuviera en su propio rostro la... Chale, no sé si a simple vista puede parecer divertido esto. ¿Les parece divertido esto? Miren nada más esa cara, chale. La cara de la decadencia, de que tiene problemas de sueño, problemas de alcohol, problemas de un montón. semilla del mal. Con eso en mente, Mixon le propuso al director un Pennywise que funcionase como una criatura macabra viviente: frente bulbosa, pómulos marcados, boca exagerada y una forma de cabeza ligeramente fuera de lo humano. Un ser que evocaba al Lon Chaney del Fantasma de la Ópera, pero filtrado por la cultura pop de fines de los 80. El resultado era desconcertante. No era un monstruo explícito, sino uno que jugaba con lo familiar, lo infantil y lo siniestro al mismo tiempo. Hasta ese punto, la producción había logrado lo imposible: avanzar contra viento y marea, pero todos sabían que todavía faltaba lo más importante. Ya no podían seguir extendiendo el asunto, porque la novela de King podía ser muchas cosas: un coming of age, una reflexión sobre el miedo, incluso una epopeya cósmica. Pero para el gran público, It era Pennywise. Y ahora que ya tenían su diseño listo, podían avanzar con la parte más difícil. El terror, la fascinación y el éxito de la miniserie dependían de un solo personaje, y encontrar al actor capaz de sostener esa responsabilidad sería la decisión más crucial de todo el proyecto. ¿Quién Chale, y encontraron uno muy bueno porque hizo un muy buen trabajo. Este da muchísimo miedo. Mucho más miedo que el actual. iba a ser Pennywise? Tommy Lee Wallace podía tener un elenco sólido, un guión censurado pero aprobado por la ABC y un equipo de efectos que sacaba oro de un presupuesto de cobre. Pero No, miren eso, nada más. faltaba su carta más importante. Wallace buscaba a alguien capaz de ser muchas cosas al mismo tiempo: gracioso y encantador en un segundo, monstruoso y repulsivo al siguiente, un actor que pudiera Chale, pero quiero saber en qué momento este personaje se ve gracioso, porque yo en ningún momento lo veo gracioso. sostener el peso de la historia con un simple gesto, y mientras más buscaba, más difícil parecía. El fantasma de King lo acechaba en cada reunión. ¿Qué dirían los fans si el payaso no estaba a la altura del libro? ¿Qué diría el propio King, que había concebido a su criatura como la encarnación definitiva del miedo infantil? Bueno, en ese clima de desesperación empezó el desfile de nombres para interpretar a Pennywise. El primero que se barajó fue Malcolm McDowell, sí, el psicótico Alex DeLarge de La Naranja Mecánica. Tenía la mirada, la intensidad, pero era demasiado oscuro. Luego pensaron en Roddy McDowall, gran actor, sí, pero No, pero este ya no se veía tan oscuro. Era como... necesitaban como un intermedio entre este y el anterior. más teatral que terrorífico, hasta que apareció el más extraño: Alice Cooper, el famoso músico ¿Qué? Chale. de glam rock, pero resultaba demasiado punk y perturbador para los niños. Cuando el equipo estuvo a Demasiado punk. punto de rendirse y dejarle el trabajo a alguien más, surgió un nombre que parecía imposible de ignorar: Tim Curry. Para entonces, Curry ya era una leyenda. En The Rocky Horror Picture Show había deslumbrado con un personaje tan extravagante como magnético. En Legend se había convertido literalmente en el diablo, oculto tras kilos de maquillajes y prótesis. Tenía carisma, versatilidad y una voz profunda que podía pasar de la dulzura a la amenaza en un instante. Era el candidato perfecto y al mismo tiempo el menos indicado.
porque Curry tenía un problema: odiaba el maquillaje, no lo soportaba. El actor sufrió tanto la caracterización de su personaje demoníaco durante el rodaje de Legend que le dedicamos un video entero en este canal. Había jurado no volver a pasar por horas de látex y prótesis que lo asfixiaran física y mentalmente, y Pennywise era justamente un papel que exigía maquillaje, peluca. Oh, no puede ser, no se podía negar a eso. Necesitaban maquillaje. Horas de preparación y jornadas agotadoras. Cuando recibió la propuesta, Curry dudó. Todo el proceso le resultaba insoportable, pero había algo en esas páginas que lo atraía como un imán. Pennywise no era solo un payaso demoníaco, era una entidad cósmica que se disfrazaba de lo que más atraía a los niños. Un monstruo que usaba la risa como carnada y el maquillaje como máscara. Para un actor que había pasado su vida interpretando villanos, aquello era irresistible. Finalmente aceptó, pero con una condición: ni una sola prótesis en la cara. El equipo de efectos ya había preparado un diseño monstruoso, lleno de añadidos grotescos. Curry los obligó a tirarlo a la basura. El maquillaje debía ser simple, un payaso casi convencional, con una peluca roja chillona y un traje colorido. Algo Mira eso, y de ahí salió eso, ese monstruo. Se ve muy raro, la verdad. cercano a Ronald McDonald o al Guasón, pero con una mirada capaz de helar la sangre. Ese cambio lo fue todo, porque sin prótesis que limitaran sus gestos, Curry pudo explotar cada músculo de su rostro. Sonrisas exageradas, miradas penetrantes, carcajadas que pasaban de ser cómicas a siniestras en cuestión de segundos. Y así, un personaje que podía haber sido ridículo se transformó en la pesadilla colectiva de toda una generación. Ahí él ya se apoyó más en su personificación que en todo lo que le colocaban en la cara, el maquillaje y todo eso. Él se centró más en la actuación. El monstruo ya tenía rostro, y contra todos los pronósticos, Y por eso fue que lo hizo tan bien. no era el de un alienígena ni una criatura cósmica con tentáculos. Era un payaso con globos en la mano y hambre de niños. Y eso, justamente, era lo que Stephen King había imaginado en la novela. Wallace respiró aliviado ante la aprobación de King. Ahora tocaba volar a la localización de Derry y convertir aquel pueblo fantasma en un baño de sangre. Y es que It es una de las novelas que nos traumó a casi todos. A mí me aterró de niño y más adelante me inspiró a escribir terror. Si ver It desde el sillón ya era perturbador, estar en el set era aún peor. La miniserie se filmó principalmente en Canadá, más específicamente en ciudades como New Westminster, Vancouver y alrededores, puesto que resultaba más barato para la producción. New Westminster, en particular, fue la locación que usaron para recrear Derry. Su aire de pueblo chico, con casas victorianas y calles tranquilas, la convertían en el escenario perfecto para el Uy, miren esa casa y se ve bien siniestra también. terror. Para Wallace, el rodaje de It fue más parecido a un acto de supervivencia que a una experiencia creativa. Cada día era un tira y afloje entre las exigencias de ABC, la presión del fandom de Stephen King y la realidad de un presupuesto que apenas alcanzaba. Wallace sabía que no podía replicar las 1000 páginas del libro, pero tampoco quería traicionar su espíritu. Esa tensión lo acompañaba en cada decisión, desde qué escenas recortar hasta cómo rodar una alcantarilla con caños de utilería y agua reciclada. Y no olvidemos lo más importante: aunque King estaba lejos del set, su sombra era constante. Wallace sentía que filmaba bajo la mirada de un juez invisible. Su trabajo no era igualar la obra de King, sino lograr que algo de ese monstruo sobreviviera en televisión y que, contra toda lógica, hiciera temblar a una audiencia en horario prime time. De esta manera, el rodaje de la miniserie se desarrolló en un cóctel de precariedad y tensión. Los decorados eran frágiles, construidos con cartón y caños de utilería que debían simular alcantarillas y túneles infinitos. El presupuesto para efectos especiales era tan escaso que el pelo gris de Mike se hizo con talco para bebé aplicado con un ¿Qué? ¿Es en serio, Nani? cepillo de dientes. En paralelo, Bart Mixon del Bueno, ¿quién se iba a dar cuenta de eso? En las cámaras no se ve eso, en la pantalla ya no se logra apreciar algo así. departamento de maquillaje no enloquecía solo. El equipo de arte y de utilería se convirtió en un aliado indispensable. Tuvieron que inventar recursos para que las paredes respiraran, que los globos explotaran en el momento justo y que los desagües parecieran bocas listas para devorar niños. Cada truco era artesanal y cada plano ¿Cómo harían esto? Si era tan artesanal como lo hicieron.
pequeño acto de fe sobre este bestseller de bajo presupuesto. La prueba máxima llegó con una escena imposible: Pennywise saliendo de la ducha en el colegio, animada cuadro por cuadro para simular que las tuberías se abrían como brazos metálicos. O el clímax con la famosa araña gigante, un animatronic de látex y espuma construido casi en secreto por el departamento de efectos prácticos. Hoy puede parecer torpe, incluso cómico, pero en 1990 fue un despliegue titánico para la televisión. La convivencia de Tim Curry con el elenco infantil fue... Y se supone que esa araña iba a ser... Mejor dicho, esa araña creo que en el libro es la forma real del payaso. Pero aquí a los productores no les parecieron muy buena idea hacer eso, muy anticlimático. Entonces no decidieron hacerlo así. No decidieron que esa fuera la forma real de Penny. Otro capítulo aparte. Los chicos lo admiraban y le temían al mismo tiempo. En las escenas de rodaje, Curry rara vez bromeaba. Prefería mantener la distancia para preservar el aura inquietante de Pennywise. Oh, sí, eso también me di cuenta de esto, que él, cuando todos estaban reunidos, él lo que hacía era alejarse, estar por ahí solo, para que luego las interacciones con el payaso fueran más genuinas, dieran más miedo. Porque si creaba familiaridad entre todo el casting, pues ya no le iban a tener tanto miedo. Y ya no iba a ser tan genuina la reacción de miedo al topárselo. Recuerdan que evitaba compartir demasiado entre tomas, no porque fuera desagradable, sino porque entendía que su sola presencia debía ser intimidante. Y vaya Exactamente. si lo era. Varios niños del elenco confesaron años después que verlo entrar en el set maquillado les provocaba pesadillas genuinas. Pero fue Curry quien lo pasó peor. Durante todo el rodaje sufrió ataques de pánico. El maquillaje sofocante, las largas jornadas y la presión de sostener al monstruo lo llevaron al límite. Uy, chale, esa cosa y ese maquillaje que se ve bien pesado, bien espeso se ve ese maquillaje. Nadie lo notó en ese momento porque, como un verdadero actor de teatro, se aseguraba de que la cámara jamás lo viera titubear. ¿No le habrá dado algo así como dermatitis? Yo creo que a esa gente le puede dar dermatitis y cosas así. Lo que tienen que sufrir por amor al arte. Pero detrás de la pintura blanca y los dientes afilados, Pennywise también estaba devorando a su intérprete. No obstante, cuando las cámaras se encendían, algo pasaba. Curry se transformaba. Su voz, sus gestos y su mirada cambiaban para dar vida a Pennywise. Chale, yo creo que él estaba ahí sacando toda la frustración que sentía al tener todo ese maquillaje encima y todas esas horas agotadoras de grabación. El equipo técnico lo observaba en silencio. Cual cómplices de su sufrimiento, dejaron que los ataques continúen sucediendo para preservar la magia perturbadora que demostraba en pantalla. Sabían que estaban en presencia de algo especial. Incluso los errores se volvían icónicos. El famoso Beep Beep Richie, frase que usan sus amigos para callar al personaje cuando habla de más, fue improvisado por Curry. Pero también está la risa del payaso, una risa que no estaba en el guión. Era real. Era la risa de Curry. ¡Chale! Era la risa de que estaba volviéndose loco en esas grabaciones. Por cierto, tengo un canal principal donde hago directos todos los días. Síganme también por allá, me encuentran como Kiria VTuber. Si las complicaciones del rodaje y la falta de cuidado sobre el elenco no fueran suficientes, quedaba algo más. Un elemento clave para la obra de terror puro. Había que definir quién sería el encargado de la música. El salvador fue Richard Bellis. Era un compositor cuya carrera fue interrumpida desde 1984 por motivos que ni él podía explicar. Estaba en el cuarto año de su negocio de carpintería cuando recibió la llamada. 5 semanas después tenía lista una partitura que mezclaba orquesta, sintetizadores, jazz, diseño sonoro espeluznante y hasta música de circo. Todo grabado en 3 sesiones con 55 músicos y un estudio casero donde los sonidos electrónicos cobraron vida. ¡Qué Bellis tremendo! no solo componía música, construía atmósferas. Cada uno de los perdedores tenía su propio motivo. Pennywise también, y entre ellos flotaban temas de nostalgia, infancia y el paso del tiempo. Su inspiración venía de Bernard Herrmann, colaborador de Alfred Hitchcock y Orson Welles, pero su ejecución era puro Bellis. El tipo se negaba a usar el trítono, ese intervalo clásico del terror, por considerarlo un cliché, hasta que un día, mientras usaba el secador de pelo, escuchó un intervalo de sonidos aterrador, y lo supo de inmediato. Ese sonido es It, el álbum de recortes. ¡Chale! Esta gente saca arte de lugares así bien extraños.
bien inesperados. Que aparece en la secuencia de títulos también lo marcó. No era un collage feliz, sino una colección de páginas vacías y fotos en blanco y negro. Bellis lo tradujo en música, tonos apagados, trompetas melancólicas y un carrusel demente para el payaso. El calíope, los tambores y las campanas eran obvios, pero el desafío era que sonaran malvados sin caer en lo ridículo. Bellis bajó el registro, usó notas sueltas y creó un tema que no solo era circense, era una pesadilla disfrazada de feria. Lo más irónico de todo esto es que hoy el público celebra la creación de Bellis, pero en aquel entonces ni Wallace ni los productores quedaron conformes con la música, especialmente con el tema principal. En medio de la producción, el compositor y el equipo de IT se encontraron en numerosos conflictos creativos. Volviendo al set, no hay que olvidarnos que todo esto ocurría bajo un calendario de rodaje apretadísimo. Había que filmar rápido, barato y con la presión de entregar un producto que satisfaciera tanto a los ejecutivos de ABC como a los fans de King. Wallace estaba en medio de esas fuerzas opuestas. De un lado, la cadena pidiendo un producto familiar, del otro, un público que quería terror puro. Y en el centro, Uy, miren eso nada más. un actor que se negaba a hacer concesiones con su maquillaje y un grupo de niños que, sin darse cuenta, estaban grabando la experiencia más traumática de sus vidas. El último día de rodaje, tanto Wallace como Curry y los niños celebraron al unísono. No más presión, no más pánico, no más traumas infantiles. Chale, ya estaban cansadísimos de esto. Sin embargo, un último problema surgió. El Oh, no, ¿qué podría pasar ahora? jefe final, la aprobación de ABC. Todo No, chale, imagínense que después de haber grabado por tantas horas, tantos días, les digan, no, esto no es apto para la televisión. Chale. tuvieron que volver a sus puestos de trabajo. Había que cambiar el final original. A la No puede ser. fuerza, la cadena ABC, que temía arriesgarse con escenas demasiado oscuras para la televisión familiar, se limitó a afirmar que si no se modificaban las últimas escenas, no habría estreno. De algún Bueno, por lo menos eran apenas las últimas escenas y no toda la película o serie completa. modo, todo el caos terminó jugando a favor del proyecto, porque la precariedad, la incomodidad y la tensión se filtraron en la pantalla, y eso justamente fue lo que convirtió a IT en una obra inolvidable. Mientras Wallace se lamentaba en la mesa de edición, Stephen King observaba a la distancia con una mezcla de escepticismo y resignación. King nunca fue un enemigo declarado de la miniserie, pero tampoco un aliado. La vivió como alguien que había entregado a su criatura y debía conformarse con lo que otros hicieran con ella. Wallace, en cambio, sabía que nunca estaría a la altura de lo que King había escrito, y sin embargo, debía encontrar la manera de que IT funcionara. El escritor atormentado y el director artesano nunca se cruzaron, pero sus caminos quedaron ligados para siempre. King ¿Cómo lograron sacar semejante obra de arte así? Separados, sin ni siquiera interactuar, ni juntar ideas, ni nada de nada. como el padre del monstruo y Wallace como el hombre que lo liberó en la pantalla. Con ese conflicto sucediendo en el detrás de escena, la miniserie se estrenó en noviembre de 1990 en las pantallas de ABC. Nadie estaba del todo seguro de qué iba a pasar. Para los ejecutivos era apenas otra miniserie de terror. Para los técnicos, un rodaje agotador que había dejado más cicatrices que satisfacciones. Y para Tommy Lee Wallace, un proyecto que había sobrevivido a duras penas. Pero Definitivamente sí fue traumático esto. entonces ocurrió lo impensado. Más de 30 millones de personas sintonizaron la primera parte. Emitida el domingo 18 de noviembre de 1990, fue el quinto programa más sintonizado de ese día. ¡Ojito! Eso fue mucho, pero el quinto, no, chale, tenía que ser el primero. Aunque me imagino que no era el primero porque daba miedo, entonces la gente lo quitaba. La segunda parte, emitida el martes siguiente, tuvo aún No todo el mundo es fan del terror, ni tampoco puede soportarlo. más éxito, siendo el segundo programa más visto de esa El segundo, ojito, vaya. El primero era 60 minutos. ¿De qué sería este show? fecha. La crítica fue ambivalente. Algunos aplaudían la atmósfera, otros se burlaban de la araña final, pero el público, que Bueno, la araña sí se veía un poco chafa. Pero, ¿saben qué? La araña creo que la movían así como si fuera un títere y al mismo tiempo tenía unas partes mecánicas. quedó hipnotizado, y de pronto, una miniserie hecha con presupuesto limitado se convirtió en uno de los eventos televisivos más recordados de la década. Para Wallace fue una reivindicación. Durante el rodaje había sentido que caminaba en la cuerda floja, que en cualquier momento todo se venía abajo. Ahora podía mirar hacia atrás y reconocer que con creatividad y oficio había convertido una novela infilmable en un fenómeno cultural.
Claro que quedaba una reacción más que importante, la de Stephen King. Como mencionamos antes, recordamos que el escritor había pasado una experiencia traumática con El Resplandor de Kubrick, que según él destrozó la novela original. De ahí que se hubiera vuelto más protector que nunca con sus obras. King tuvo una recepción más contenida, nunca despreció la adaptación, pero tampoco la celebró con entusiasmo. Vaya, claro, le recortaron un montón de cosas, me imagino. Para él, It seguía siendo ante todo su novela. Verlo reducido a 2 noches de televisión le parecía inevitablemente limitado. Sin embargo, incluso él reconocía que había algo en la interpretación de Curry y en la química del elenco que capturaba la esencia de su libro, el miedo puro, infantil, que nunca nos abandona del todo. En sus propias palabras, Tim Curry hizo un gran Pennywise, asustó de veras a muchos niños en esa época. Con el tiempo, la miniserie de It se convirtió en obra de culto. Para algunos es la adaptación más fiel al espíritu de King jamás hecha, y así, sin proponérselo, Wallace y King quedaron unidos en un extraño pacto. Ninguno pensaba que podía funcionar, ninguno apostaba por un éxito, pero It sí lo fue, a costa de un sufrimiento indescriptible. 27 años después del estreno de la miniserie, el mismo ciclo en el que It regresa a Derry en la historia, Pennywise volvió a las pantallas. Sí, pero ese payaso ya no daba tanto miedo. Sí tenía algo aterrador, pero no tanto como el original. En 2017, el argentino Andy Muschietti dirigió una adaptación cinematográfica dividida en 2 partes, que arrasó en taquilla y le dio un nuevo rostro al payaso, interpretado por Bill Skarsgård. Si me preguntan a mí, hay algo en la miniserie original que siempre me encantó y que quizás tenga que ver con el impacto que tuvo en mí cuando era más chico. Los que leímos la novela de It sabemos que es muy difícil de adaptar a la pantalla grande, pero la entrada a las alcantarillas, la desolación de los personajes, la música e incluso la falta de recursos en la producción le dan a la versión de los 90 un toque ominoso e inolvidable. Próximamente se sumará una nueva serie al universo de It, la precuela Welcome to Derry, a manos... Uy, vamos a ver qué tan prometedora va a estar, es de HBO. Bueno, HBO hace buenas series, aunque con la de The Last of Us estuvo ahí medio flojo, pero en general hace buenas series, así que puede ser prometedora. De HBO. Ambientada en 1962, 27 años antes de los eventos de las películas de Muschietti, Welcome to Derry se adentra en una nueva camada de tragedias, entre ellas el incendio del Black Spot, un club nocturno para personas afroamericanas, un suceso que marca uno de los ciclos terroríficos del payaso. Si la miniserie de 1990 era una obra precaria y milagrosa, nacida de límites técnicos y una fría indiferencia corporativa, Welcome to Derry es su reflejo moderno. Amparada por una plataforma poderosa como HBO, presupuesto millonario, con libreto estructurado en capítulos y guionistas que hilan Da miedo esa cara. directamente desde los interludios del libro original. Además, Skarsgård retoma el papel de Pennywise, mientras que la serie explora más a fondo la mitología de Derry y profundiza en su sangrienta historia. Sin embargo, en medio del furor hay algo que nadie olvida, la risa de Tim Curry, el Pennywise de 1990, su mirada maliciosa, su voz que Uy, esa lengua, miren esa lengüita. podía pasar de la comedia a la pesadilla en un segundo, sigue siendo la vara con la que se mide cualquier versión posterior. La miniserie, que no debía haber sido un éxito, se convirtió en un clásico impensado, un puente entre generaciones. Stephen King había exorcizado sus demonios en más de 1000 páginas. Tommy Lee Wallace los había domado en 2 noches de televisión. No, chale. Hizo una cosa pero tremenda, tremendísima. Aparte tenía aún más obstáculos, porque hay otro dato curioso, y es que en la televisión no se podría ver sangre saliendo de una persona. La sangre que pusieran en esta serie tenía que provenir de alguna otra parte, como un objeto, como por ejemplo esos globos que explotaban y sacaban sangre, de libros, por ejemplo, de cosas así que no fueran humanas. Si no, iban a tener problemas con el programa de televisión. Tim Curry les había dado un rostro eterno, porque en el fondo It nunca se fue, solo estaba esperando el momento justo para volver. Y volvió potente también. Déjenme saber acá abajo en los comentarios qué les ha parecido esta película. También les agradecería mucho si dejaran aquí su like, se suscribieran y activaran la campanita. Nos vemos. Bye bye.